Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La marca de la bestia hoy. La marca de la bestia hoy. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la marca de la bestia hoy. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos del 11 al 18. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. El 666, la marca de la bestia, ha hecho que se derrame tinta en una forma demencial en la literatura profética. Pero hay unos aspectos que nosotros queremos mostrar en esta noche a los hermanos que nos escuchan. Primero, disipar unos mitos que se han creado alrededor de esta marca, que lo que hace es crear histeria entre los creyentes y al mismo tiempo es una trampa del enemigo para desviar la atención de los creyentes de lo que es la verdadera marca de la bestia, la marca de los enemigos de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar, que estamos hablando de una marca simbólica. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, de simbología, de profunda simbología. Y no tenemos que esperar que alguien venga y nos ponga un tatuaje de 666 o nos inscriba un número en particular
para creer que esa es la marca de la bestia. Ese es uno de los primeros engaños que el enemigo quiere transmitirle a los creyentes para desviarlos de la verdadera marca y lo que significa en la historia de la iglesia. La marca de la bestia no tiene que ver con ningún chip que van a poner o pondrán o no pondrán. En la antigüedad la gente creía, hubo gente que creía que el número del seguro social era la marca de la bestia, hasta que empezaron a recibir los primeros cheques y ya se acabó la bestia. ¿Sabe algo, hermano? Cada vez que un gobierno quiere perseguir a la iglesia, quiere emitir leyes contrario a la moral cristiana, quiere por todos los medios imponer todas esas reglas, matrimonio gay, aborto, todas esas doctrinas contrarias a la ley de Dios, y que la iglesia que la iglesia tiene que sancionarla, ahí nosotros vemos a la bestia. Y toda iglesia que acepta aborto, matrimonio gay, inmoralidad, transexualismo, es una iglesia apóstata y pertenece a la segunda bestia, que viene vestida de oveja, de cordero, pero habla como dragón. Esos han recibido y han sido apóstatas y han recibido la señal de la bestia, porque han aceptado la filosofía del mundo, la filosofía pagana, la filosofía enemiga de Dios. En ese sentido, y esto es muy importante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mire, en 1938, en Alemania, en la Alemania nazi, fueron prohibidos en las escuelas el canto de villancicos y las representaciones dramáticas navideñas. Y la misma palabra Navidad fue oficialmente abolida durante la guerra para ser sustituida por Julfat. La manipulación semántica fue un rasgo esencial de la descristianización. Una típica participación de matrimonio neopagano publicado en un periódico local rezaba así: en la creencia en la revelación divina hecha a nuestra nación a través de Adolfo Hitler, Werner Lief y Selfa Lief, que nacida en Künfer, ha sellado su unión para toda la vida. O sea que aún los conceptos de matrimonio que eran bajo el cristianismo, bajo la Alemania de la Reforma, estaban siendo paganizados. Y el todo que aceptara eso aceptaba la marca de la bestia, que es lo que dice Apocalipsis. Y el que no lo aceptaba, como dice Apocalipsis, no podía comprar ni vender, o sea, eran despedidos de sus empleos, eran perseguidos por el partido nazi. Pero lo va a añadir otra cosa. Mire, en 1935, en Alemania, dejó de ser obligatorio las oraciones en la escuela. Usted oyó eso, ¿verdad? Nos suena un poquito familiar, ¿verdad? Eso. No fue obligatorio ya las oraciones en las escuelas. En ese mismo año fueron detenidos por la Gestapo 700 pastores protestantes de toda Prusia por haber señalado y denunciado el neopaganismo desde los púlpitos. 700 pastores protestantes por la Alemania nazi, por no rendirle culto a la bestia, por no recibir su marca. Eso ya lo hemos oído en Canadá, Estados Unidos y otros países, grandes focos de la democracia. Y vamos a hablar de China, otra bestia, otro anticristo. Mire cómo dice aquí la noticia religiosa: China presiona a los cristianos cerrando una de las iglesias caseras más grandes de Pekín. Las autoridades cumplieron las amenazas a la iglesia de Sion, que se negó a instalar cámaras de vigilancia en sus instalaciones. La iglesia de Sion, una de las más grandes iglesias caseras en Pekín, fue cerrada el domingo pasado por funcionarios estatales por rechazar las solicitudes de las autoridades de instalar cámaras de vigilancia de circuito cerrado en el edificio. El domingo, el Buró de Asuntos Civiles del distrito de Chuayang dijo que la iglesia estaba violando las reglas que prohíben las reuniones masivas
y que ahora estaban legalmente prohibidas y que su material promocional ilegal había sido confiscado, informó Reuters. Me temo que no hay forma de que podamos resolver este problema con las autoridades, dijo Reuters, que es el pastor de Sion. El pastor de Sion, Jim Ezra, mejor dicho, dijo a Reuters, ¿verdad?, que era el periodista. El pastor Ezra explicó a la agencia de noticias AFP que los oficiales persiguieron a todos y sellaron el lugar, incluso derribaron nuestra señalización en la pared. Todas nuestras cosas han sido confiscadas y no se nos ha permitido volver a entrar al edificio. El funcionario de la Oficina de Asuntos Civiles del Distrito de Pekín les dio a los asistentes panfletos de las iglesias oficialmente habilitadas a las que podrían asistir. A los asistentes a la iglesia también se les dio un aviso diciendo que las masas de creyentes deben respetar las reglas y regulaciones y asistir a eventos en lugares legalmente registrados de actividad religiosa. De acuerdo con China Aid, la iglesia de Sion ha decidido que no se dejará influenciar por la prohibición y en su lugar tendrá servicios al aire libre. En esta tierra el único en el que podemos confiar es Dios, dijo el pastor. Ezra cree que las iglesias continuarán desarrollándose. El bloque de estos lugares solo intensificará los conflictos. Las autoridades han ejercido una presión creciente sobre la iglesia, incluso amenazando con el desalojo desde abril, cuando enviaron una carta solicitando a la iglesia que instalara 24 cámaras de circuito cerrado en sus instalaciones por razones de seguridad. Cuando la iglesia se negó, los oficiales de seguridad del Estado y la policía empezaron a hostigar a los feligreses, incluso en sus lugares de trabajo, pidiéndoles que prometieran no ir a la iglesia. Mire qué interesante, hermano. Mire cómo hablamos de la marca de la bestia, cómo la bestia se manifiesta y cómo hay iglesias apóstatas que apoyan a la bestia y reciben su marca, su ideología en la frente y trabajan para la bestia, su marca en la mano derecha. Ese es el 666. ¿Por qué el número de hombre? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Y por eso se llama 666, porque es el fracaso del hombre. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Mire, China, después que se volvió al capitalismo, aunque el partido que se llama allí el Partido Comunista de China, eso es, mire, ese es el ridículo más grande que hay, porque un país que estaba en total bancarrota y en un caos bajo el socialismo, donde bajo Mao Zedong mataron a 20 millones de chinos de hambruna y de persecución y mataban a los cristianos, de momento pues se dieron cuenta que el socialismo no servía para nada, porque nunca ha servido para nada, y entonces se vuelven al capitalismo y se ha convertido en la segunda potencia del mundo, económicamente hablando. Y oiga, y se abrió como una libertad para los creyentes en China, y muchas iglesias empezaron a mandar misioneros y todo, pero de la noche a la mañana la ideología del Partido Comunista que está en el poder, aunque administra un capitalismo, vuelve a perseguir a la iglesia. La bestia quiere ponerle la marca a los cristianos, y por medio de su religión, de adorar a los jefes del partido, adorar al partido, y teniendo una momia, a Mao Zedong momificado allí en la plaza de Tiananmen, porque para eso es lo que sirve el socialismo al final, momificar a sus líderes, porque son solamente tierra, pero los cristianos no quieren ceder. Y ahora los persiguen y buscan que las iglesias hagan compromiso con su fe. Eso es lo que nosotros llamamos aquí los anticristos. Los anticristos que nos habla Juan, que han surgido y siempre surgirán, y buscan demarcar a los creyentes con su marca, la marca de la bestia. Olvídese del chip, eso es lo que quiere el enemigo, que usted desvíe su atención de lo que es verdaderamente sustancial
a estupideces como un chips o cosas así. La verdadera sustancia y la verdad es la ideología de la primera bestia y la segunda bestia para poner a trabajar a los creyentes, a los apóstatas, a esos gobiernos que odian a Dios y odian la moral bíblica y odian a Jesucristo y el cristianismo. Y eso es lo que está pasando en China. Tengo una pregunta muy interesante aquí, siempre de la hermana Catherine de Ponce. Un saludo a la hermana Catherine de Ponce. Ella pregunta que si es pecado compartir con los homosexuales. Bueno, hermana, depende de lo que usted llama compartir. Porque no solamente los homosexuales, o yo, cualquier impío. ¿Qué nosotros llamamos compartir con los impíos? Si es compartir una cena, si estamos en el trabajo, si es una diversión sana. Yo tengo amigos homosexuales. Yo tengo amistades homosexuales, hermano. Y he ido a comer con ellos, y he compartido con ellos. Hay que saber qué compartir. Lo mismo ocurre con los impíos. Yo tengo amigos impíos. Y hay que saber qué compartir con los impíos. Eso es lo que nosotros tenemos que... Y ahí tiene que estar la sabiduría bíblica. Y saber cuándo tenemos que decir que no. Y saber a dónde no ir. Y saber qué es lo que a Dios no le agrada. Así es esto. Así que es saber, hermana, saber qué compartir en todo momento. Entonces tengo un comentario del hermano Julio Mercado de Yabucoa. El comentario del hermano va más bien dirigido, ¿verdad?, a que, como estoy exponiendo el tema, dice el hermano, doy a entender que al final no va a haber un anticristo. Bueno, lo que pasa es, hermano, que no todo el mundo cree, los teólogos conservadores, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, no payasos que se llaman teólogos. No todo el mundo cree que va a haber un anticristo así, una persona, un ser, ¿verdad? Una persona. Yo personalmente lo creo. Yo creo que al final de los tiempos va a surgir un anticristo. Porque yo creo que al final se va a recrudecer la maldad. Y se le va a dar libertad a Satanás para hacer mayores cosas, como vemos en la Escritura. Ahora, si los hermanos que están escuchándome me acompañan a Primera de Juan, capítulo 2, si no me equivoco, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mire cómo dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire qué interesante lo que dice Juan. Juan dice, si afirmamos lo que él dice, ¿verdad? Yo lo creo. Mire, viene un anticristo, dice Juan, pero es importante que sepa que antes que llegue ese anticristo han surgido muchos anticristos y muchas formas de la marca de la bestia. Y eso lo tenemos que tener claro. Y es interesante ver porque Apocalipsis nunca utiliza la palabra anticristo. La única vez que se utiliza esa palabra es en el texto que yo acabo de leer. Y entonces en el estudio bíblico, ¿verdad?, que se hace, relacionamos ese anticristo con la primera bestia del capítulo 13, que los cristianos del primer siglo creían que eran los Césares, y en cierta medida era así, porque eran unos anticristos. Y en la historia de la iglesia han surgido muchos anticristos, y han querido marcar a la iglesia, y han querido que adoren a otros, y otros que se creen vicarios de Cristo en esta tierra, y se creen que pueden dispensar las gracias de Dios. Esos son anticristos también. Pero nosotros tenemos que estar claros que en este tiempo las cosas, hermano, están bien difíciles. Y los gobiernos del mundo quieren que la iglesia se rinda ante el aborto, ante el homosexualismo, ante la pedofilia.
que le enseñemos a nuestros hijos que es normal tener relaciones sexuales con el mismo sexo, que se le enseñe desde las escuelas. Y nosotros no, porque nosotros no podemos permitir eso, porque nosotros nos vamos a recibir la marca de la bestia y nos vamos a caer en esa ideología. Ah, pero pastor, hay iglesias que ya ordenan homosexuales y lesbianas. Ahí usted ve la apostasía, ahí usted ve esas personas que han recibido la marca de la bestia y adoran al gobierno y adoran su ideología y tergiversan el texto, como dice Apocalipsis 13. Y han recibido el número de hombres y han rechazado lo que dice la Escritura. Y los políticos de este país, principalmente el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que firmó un acuerdo con los cristianos. Yo dije aquí en estos micrófonos, lo dije a través de estos micrófonos, que el gobernador, que en aquel tiempo era el candidato, lo dije a través, no iba a respetar eso. Pero, como hay otros intereses detrás, porque le rendimos culto a una bestia que es el partido político, y queremos recibir su marca en la mano derecha y en la frente. ¿Y qué pasó, hermano? Pues el gobernador Ricardo Rosselló traicionó a la iglesia. Eso es lo que hay. Porque nosotros tenemos que entender que aquí los políticos no respetan a la iglesia. Y la única vez que van a respetar a la iglesia es cuando los derrotemos con nuestro voto y dejemos de estar filmando papelitos y llegando a acuerdo a decirle, mire, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y tenemos una Zoela Boy. Y tenemos también todos esos compinches de Zoela Boy. Como Eduardo Batia. Y el otro compañía. Atentando contra la moral de la iglesia y tratando de inmiscuirse en la consejería de la iglesia y la autoridad que tiene la iglesia sobre sus feligreses para guiarlos, para aconsejarlos y para ayudarlos espiritualmente. El otro es Miguel Pereira. Esos dos partidos que destruyeron a Puerto Rico, esos dos engendros de Satanás, son los que quieren vendernos la ideología de género y el aborto y todas esas mentiras. Y vamos a ver quiénes son los que reciben la marca de la bestia aquí en este país. Porque aquí las iglesias históricas que aplauden eso, ahí usted ve el anticristo, hermano. Ahí usted ve esas iglesias apóstatas que han recibido la marca de la bestia. Aquí nosotros estamos para defender al inocente en el vientre de su madre. Aquí nosotros estamos para defender el matrimonio bíblico. Aquí nosotros estamos para defender la fe bíblica. En Canadá. Entonces, mire, ahora que mencioné a Canadá, es importante lo siguiente. Escúcheme muy bien, hermano. Las libertades que nosotros hablamos y cacareamos mucho, libertad de reunión que no existe en China, como hemos visto ahora. Libertad de expresión. Libertad de religión. Libertad de prensa. Todas esas libertades fueron luchas milenarias. Por poner un adjetivo exagerado un poco, que la reforma protestante trajo al mundo occidental, esas libertades, que después se plasmaron en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688. No la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, que hablaba de los derechos del hombre, fue lo menos que defendió, ¿oyó? Porque después de la Revolución Francesa vino el terror y el caos. Y no cortaron más cabezas porque no había filo para la guillotina. Así de sencillo es esto. Y el desorden que creó la Revolución Francesa, tuvo que venir después Napoleón a arreglarlo un poquito, porque Napoleón bendito.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Esas libertades son las que están siendo atentadas actualmente en Canadá por el primer ministro, que persigue a los cristianos, que quiere quitarle a los hijos, a los creyentes. Mire eso, que el Estado le quite los hijos a los creyentes si esos creyentes no le enseñan ideología de género. ¿Vio, hermano? Esa es la marca de la bestia. Y los padres no pueden obedecer a la bestia. Y ellos lo que buscan es marcar, mire, este cristiano sí no está obedeciendo, está enseñando ideología de género a sus hijos. Y le marcan la mano derecha, en un sentido simbólico, porque van a trabajar. ¿Por qué? Por lo que cree la bestia, y le marcan la frente, porque ahora te vamos a enseñar esta ideología. Y en la Alemania nazi era el concepto de sangre y tierra, y que los arios eran los puros, y teníamos que matar a todo el mundo, los tullidos, los disminuidos mentales, síndrome de Down. Eso es lo que creía. Y así vamos a llegar, porque el impío no respeta la vida, el impío no respeta nada, y el pecado siempre es atrevido y va creciendo. Y si nosotros no entendemos eso, y nos vamos al fanatismo de los partidos políticos, oh hermano, qué sorpresa nos vamos a llevar. Y eso está ocurriendo en lo que nosotros llamamos el mundo libre. El mundo libre. En Inglaterra, arrestando a cristianos que predican en la calle la escritura, mientras los musulmanes, esa religión falsa, con su falso profeta, Mahoma, los musulmanes se meten en la abadía de Westminster, en los alrededores de la abadía de Westminster, la abadía donde se escribió la Confesión de Fe de Westminster y donde se estableció uno de los programas religiosos más importantes de Inglaterra. Allí se meten en los alrededores para orarle a su Dios falso. Pero a esos no los arrestan. A esos no los arrestan. Pero a los creyentes en la Inglaterra libre y cristiana que predican en la calle, a esos sí los arrestan. ¿Y qué vamos a hacer? Ceder al gobierno. Ceder a la ideología pagana de los gobiernos. Eso es recibir el 666. Eso es recibir la marca de la bestia. ¿Oye, hermano? Y si usted pertenece a una iglesia que tiene estas ideologías, usted pertenece a una iglesia del anticristo, una sinagoga de Satanás. Y la Biblia dice, Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Y no empiece con los discursos que me han dado algunos, pero es que aquí estuvo mi abuela, estuvo mis papás y esto y lo otro. Pues usted está rechazando lo que dice Cristo. El que no deje padre, madre, tío, esposa por mí, no es digno de mí. Y eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Así de sencillo es esto. Y así de complicado es. Porque la Biblia nos llama a ser mártires. Nos llama a ser perseguidos, a morir por Jesús. Y ahí es que se prueba si usted es de los que son. Todos esos apóstatas, iglesias apóstatas, que han aceptado la marca de la bestia, tendrán su día. Todos esos que se unen a los gobiernos para perseguir a la iglesia de Cristo, tendrán su día. Tendrán su día, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del 666 y la marca de la bestia, tenemos que tener cuidado con todos esos cantos de sirenas que hay por ahí y todas esas tonterías y estupideces de qué es el chip, qué es el número cuál, qué es yo no sé, la barra, yo no sé qué. Yo me acuerdo cuando estaba Ronald Reagan en el poder. El nombre de Ronald Reagan era Ronald Wilson Reagan. Ronald Wilson Reagan. Y entonces decían, mire, Ronald Wilson Reagan, 666. Mira qué estupidez.
¿Y dónde está Ronald Wilson Reagan actualmente? Ya, historia, un presidente, historia. Eso es lo que es Ronald Wilson Reagan. ¿Por qué? Porque nos acercamos al texto en forma infantil. Nos acercamos al texto en forma equivocada. Nos acercamos al texto en forma irresponsable. Y no entendemos que el texto es para todas las épocas, para consuelo de la iglesia y para que estemos atentos a toda esta maldad y a toda esta persecución. Te invito, hermano, te invito a que abracemos la fe de Dios, la fe del Cordero, la fe del que vive para siempre, y rechacemos la marca de la bestia. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se quede en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén.